Hola mis amores, buenos días, bendiciones para todos y les recuerdo suscribirse a mi canal para seguir subiendo contenido. Sin más, seguimos con Carlos y Debbie, capítulo número 22. Carlos supo la verdad. Carlos se rehusó a tomar la bebida con una evidente actitud arrogante. Sin embargo, Marvin Lee no se atrevió a insistir al percibir el aura amenazante que lo rodeaba. No pudo hacer otra cosa más que fingir una sonrisa torpe y le dio el contrato que había preparado. Mientras Carlos lo leía, frunció el ceño y después de un par de minutos se levantó y arrojó el contrato sobre la mesa. No firmaré esto, dijo con severidad. Al escuchar esto, Marvin se puso tenso y enseguida comenzó a discutir. Señor Wu, en nuestra última charla usted aceptó. Pero antes de que pudiera terminar su oración, Carlos lo interrumpió con un tono helado. Marvin, ¿de verdad crees que soy tan estúpido? La atención de este contrato es clara para mí. ¿Realmente pensaste que caería en tus trucos sucios? Las palabras de Carlos lo sorprendieron de tal manera que empezó a sudar frío. Con el rostro pálido, Marvin pensó, ¿acaso halló la trampa escondida en las cláusulas? ¿Cómo es posible? Sin decir una palabra, Carlos se dirigió hacia la salida. De inmediato, Emmett le abrió la puerta. Al ver que Carlos estaba listo para marcharse, Marvin exclamó, Señor Wu, por favor, espere. Esto es solo un malentendido. Trató de seguir a Carlos para hacer que cambiara de opinión, pero él ignoró sus súplicas y se fue sin mirar atrás. Caminaba hacia el estacionamiento subterráneo y entonces se detuvo a mitad de camino cuando escuchó una voz atractiva. Inmediatamente cambió de dirección y fue hacia la entrada del club. Bajo un gran árbol, unos cientos de metros del club privado Orquídea, se podía contemplar a una chica cantando una melodía hermosa pero a la vez triste. Solo te pido que bailemos una última vez antes de decir adiós. La muchacha seguía cantando. Cuando Emmett vislumbró a la cantante, se quedó boquiabierta con los ojos abiertos de par en par. ¿Desde hace cuánto la señora Wu se gana la vida como cantante callejera?, pensó. Cuando Marvin se dio cuenta que Carlos parecía estar interesado en la cantante, pensó que era la oportunidad perfecta de adularlo. Así que sacó un grueso fajo de billetes de su portafolio y lo arrojó a la caja frente a Debbie. Ella dejó de cantar en el momento en que vio la suma de dinero que le acababan de dar, sorprendida por la impresionante cantidad de miles de dólares. Todos se quedaron mirando a Marvin, quien mostraba una expresión orgullosa y demandó con un tono arrogante, canta una canción para nuestro señor Wu. Si puedes lograr que sonría, te daré más dinero. Escucharlo hablar de ese modo la hizo estremecerse de ira. Lo que dijo ese gordo fue un completo insulto para ella. Con una mirada enfurecida dirigida hacia su supuesto marido, se enderezó de inmediato y mostró una dulce sonrisa. Claro, estaré encantada de dedicarle una canción al señor Wu. Espero que la disfruten. Mientras tanto, entre la multitud que ahí se reunía, algunas personas conocieron a Carlos y no pudieron evitar volverse locas por lo hermoso que era su rostro. Al darse cuenta de la furia de los ojos de Debbie, Carlos se sintió mal por la petición sin sentido de Marvin. Entonces dijo, no es necesario. Pero antes de que pudiera negarse, ella comenzó a tocar la guitarra y cantar.
No le importó saltarse la primera parte de la canción. Fue directamente al estribillo de la melodía y llegó a las notas. Su canción decía: rezo para que no puedas frenar cuando bajes la colina. Ruego para que una maceta caiga del alféizar de una ventana y te golpee la cabeza como siempre lo he querido. Rezo para que cuando sea tu cumpleaños nadie te felicite. Ruego que cuando vueles a lo más alto de los cielos el motor de tu avión se descomponga. Rezo para que jamás puedas hacer tus sueños realidad. Al escuchar el final de su canción, la multitud se quedó atónita y voltearon a ver a aquel hombre guapo esperando su respuesta. Aunque más sorprendido que los demás, Marvin no esperaba que Debbie hubiera cantado tal canción. Estaba tan asustado, creía que había hecho algo estúpido. Maldita perra, ¿qué es lo que estás cantando? Oh Dios, estoy metido en un lío, pensó mientras se limpiaba el sudor frío de la frente. Sin prestar atención a las reacciones de la gente y sin detenerse, Debbie continuó cantando para Carlos. No le importaba irritar a aquel hombre frente a ella. Al mismo tiempo, Carlos agachó la cabeza y se frotaba la frente con el ceño fruncido. No se esperaba tal canción. Sin levantar la cabeza, señaló a Debbie y ordenó: ya que puedes nadar tan bien, tú, Emmett Song, cava un hoyo profundo y entiérrala viva. Carlos sintió cómo se aceleraban los latidos de su corazón rápidamente, no porque se sintiera halagado, sino porque su ira estaba acabando poco a poco con su paciencia. Su intuición le decía que si no mataba a esta chica ahora, algún día moriría de ira por su culpa. Las palabras de Carlos sorprendieron a la multitud. ¿Qué? ¿Enterrarla viva? Esas fueron las palabras que escuchó la multitud. Todo el mundo se alarmó al oír su repentina respuesta. Si cualquier otra persona hubiera dicho esas palabras, todos pensarían que se trataba de una broma. Sin embargo, era Carlos quien lo dijo, y todos sabían que era alguien que siempre cumplía su palabra. Al notar que un grupo de guardaespaldas fuertes y terroríficos se dirigían hacia Carlos, la multitud alborotada se dispersó en un solo instante. Emmett se asustó sin saber qué hacer a continuación. Supongo que debería contarle la verdad justo ahora antes de que la situación empeore. De lo contrario, estoy seguro de que lamentará la decisión que ha tomado hoy. Pensó y llegó a una resolución. Emmett se inclinó hacia su jefe y le susurró: Señor Wu, esta chica a quien usted acaba de pedirnos que sepultemos es Debbie Niang. Esto confundió a Carlos y miró a Emmett como si fuera un idiota. ¿Qué le pasa? Se ha estado comportando de una manera muy extraña últimamente, pensó Carlos. ¿Acaso no conozco su nombre? ¿Necesito que me lo recuerde? Debbie se dio cuenta de que Carlos no estaba bromeando. Inmediatamente guardó su guitarra y tiró de la muñeca de Cristina, que todavía estaba parada allí. Decidió huir tan rápido como sus piernas se lo permitían. Antes de irse, tomó el dinero que había en su caja. Al escuchar que Emmett le revelaba su verdadera identidad a Carlos, inmediatamente se marchó. Cuando el grupo de guardaespaldas se acercaron lentamente a ellos, Emmett se aclaró la garganta y dijo: Señor Wu, el nombre de su esposa también es Debbie Niang. ¿Y eso qué tiene que ver con? Preguntó Carlos, pero se detuvo de repente, incluso antes de que pudiera pronunciar las palabras mi esposa. La expresión en su rostro cambió por completo. El hombre que acababa de planear enterrar a Debbie
parecía haber quedado demasiado aturdido al conocer su identidad. La expresión de Carlos cambiaron de indiferente a aturdida y por último a sorpresa. Emmett nunca había visto tantas expresiones en el rostro de su jefe. Ya no sabía si le causaba gracia o le asustaba saber que Carlos no lo perdonaría esta vez. En solo un momento Debbie se detuvo después de dar algunos pasos. Como ya habían revelado su identidad, soltó la muñeca de Cristina, se dio vuelta y regresó donde estaba Carlos. Con una cara feroz dijo: «Terminé contigo, Carlos U. Recuerda firmar el acuerdo de divorcio». Luego le dio la espalda y siguió caminando con Cristina. Incapaz de controlar el temblor en su mano, Carlos señaló a Debbie. No podía disimular la expresión en su rostro. Estaba increíblemente molesto como para pronunciar una sola palabra. La chica a la que había llamado una perra y la que ordenó que la enterraran viva era su esposa. Este pensamiento seguía vagando en su mente perpleja. Por esta razón, Carlos permaneció incrédulo durante bastante tiempo. Todavía le era imposible creer lo que acababa de suceder, hasta que finalmente volvió en sí. Lo único en lo que podía pensar era en patear a Emmett tan fuerte como pudiera en su pierna. Emmett se lamentó con tristeza, lo sabía. Sabía que todo esto no resultaría bien para él. «¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», exclamó Carlos con ira. Después de decir eso, corrió hacia su Bentley. Entró y rápidamente pisó a fondo el acelerador para abandonar ese lugar. Cuando el auto pasó junto a Emmett, disminuyó la velocidad, bajó la ventanilla y dijo con severidad: «Será mejor que vayas a una construcción y te dediques a ser cargador a partir de mañana. Ya no quiero ver más tu cara cerca de mí». Con sensaciones encontradas de ira e incredulidad, aceleró y dejó a su asistente atrás. Debida a la advertencia tan severa de su jefe, Emmett olvidó el dolor insoportable en su pierna como por arte de magia. Al voltear a ver el estuche de la guitarra y la caja que Debbie y Cristina dejaron, no sabía si quería reír o llorar. Mientras tanto, las chicas se detuvieron y se sentaron a descansar en un banco junto a la carretera después de correr un largo rato. Jadeaban con dificultad, incapaces de hablar. Cristina estaba tan sobresaltada por la presencia de Carlos que no escuchó lo que Emmett había revelado. Solo habían dos palabras que resonaban en su mente: «Entiérrala viva». El solo hecho de pensar en eso hacía que Cristina se estremeciera de miedo. Entonces sujetó la mano de Debbie y tartamudeó: «Jefa, apúrate, toma el dinero, llévate el dinero y huye tan lejos como puedas. No deseo verte enterrada viva». Su actitud inocente hizo que Debbie dudara entre reír o preocuparse. Desde el principio, Cristina sabía que Debbie había ofendido a Carlos en varias ocasiones. También era consciente de que él de ninguna manera la dejaría salirse con la suya tan fácilmente. «Ya que ahora sabe quién soy, estoy segura de que firmará los papeles del divorcio sin dudar. Ya no tendrá que enterrarme viva», pensó Debbie. «De lo contrario, ¿cómo podría divorciarse de mí si no me encuentra en ninguna parte?». Sin notar lo fácil que sería para Carlos divorciarse de ella, no se dio cuenta de que ya no tendría que hacerlo si la enterraran. Si ese fuera el caso, nuevamente estaría soltero.
Él no hará eso, tenlo por seguro. Él no es un hombre malvado. Reconfortó a Cristina, dándole palmaditas intentando consolar a su amiga. Debbie se preguntaba, ¿qué podría pasar después del incidente de hoy? Al pensar en esto y en la mirada fría de Carlos, no pudo evitar sentir escalofríos por el miedo. El tiempo seguía transcurriendo mientras descansaban. Finalmente decidieron regresar al dormitorio y llamaron a un taxi. Justo cuando Debbie estaba a punto de subirse, su teléfono sonó y era Philip. Capítulo 23. La mudanza. Hola, Philip, saludó Debbie por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Ahora? Entrecerró los ojos y dijo, está bien, entiendo. Estaré ahí tan pronto como pueda. Y después de colgar, respiró hondo. Desde que le había entregado a Philip los papeles del divorcio, se había quedado en la residencia de estudiantes. Ya no había razón para que viviera en la villa. Sin embargo, hacía un momento que había recibido la llamada de Philip y le había pedido que regresara. Sin saber el propósito detrás de lo que le pidió, se preocupó un poco. Cristina, dijo y se giró para mirarla. Lamento que tengas que volver a la universidad sola, pero necesito volver a casa. ¿Qué? Preguntó Cristina confundida. ¿Pasó algo malo? La preocupación se reflejaba en toda su cara. Por mucho que Debbie quería compartir la verdad, sintió que sería mejor mantenerlo en secreto. Por lo tanto, negó con la cabeza y respondió, no, no te preocupes, te veré mañana. Está bien entonces, dijo Cristina con un toque de incertidumbre en su voz. Adiós. Un poco agradecida de no tener que responder más preguntas, esperó que su amiga se subiera al taxi que acababa de detener y se marchara antes de que ella llamara a otro. Estaba en un estado bastante nervioso cuando se dirigía a East City Villa. Carlos había aceptado firmar los papeles de divorcio. Pensó, si lo hizo, se preguntaba, ¿por qué todavía tenía que regresar allí? Al llegar a su destino, pagó la tarifa y salió del taxi. Luego se quedó en el lugar mientras el taxi se alejaba y miraba la villa iluminada con más luces de las que podía contar. Tenía los ojos llenos de preocupación, porque por lo general solo había 3 personas en la villa, incluida ella. La acompañaba la sirvienta Julie Liu y el mayordomo Philip. Eran más de las 10 de la noche. Ni Julie ni Philip solían pasar la noche ahí, pero parecía que todavía había gente en esa casa. Solo había una explicación para que Philip se quedara hasta tan tarde y era que Carlos estaba en casa. Respiró hondo, abrió la puerta de entrada con suavidad y se colocó en la sala de estar. Ya no tenía sentido retrasar su llegada. La voz de Philip podía escucharse vagamente y mientras miraba dentro de la habitación aparecieron 2 hombres. Con una aura dominante, Carlos estaba sentado en el sofá y no parecía estar de buen humor. Mientras permanecía oculta, consideró salir de la casa, pero no podía mover los pies y tenía los ojos fijos en Carlos. Entrecerró los ojos mientras escuchaba el informe de Philip con respecto a su información personal y actividades recientes. Ella tuvo el peor promedio en la secundaria, dijo Philip, observando cuidadosamente la reacción de su jefe, y reprobó el examen de ingreso a la universidad. De acuerdo a lo que usted ordenó, he manejado su solicitud para estudiar en el Departamento de Finanzas de la Escuela de la Economía
y Administración de la Universidad de la ciudad y es actualmente un estudiante junior. Al darse cuenta de que Debbie estaba en la puerta, Philip la miró con simpatía. Carlos, por otro lado, ni siquiera abrió los ojos. Era como si no hubiera oído abrir la puerta antes. Pensando profundamente, Carlos tocó inconscientemente el reposabrazos de madera del sofá. ¿Qué hizo en la universidad? Interrumpió el informe de Philip con su voz baja y atractiva al mismo tiempo. Debbie juntó las manos y le rogó a Philip que no la mande al frente y esperó a que tomara una decisión. Después de haber pasado 3 años sirviéndola, Philip sintió que era una buena chica, por lo que dudó en responder al hombre que tenía adelante. Continúa, exigió Carlos. Su voz era tan fría y autoritaria que hizo que las otras 2 personas en la sala temblaran al mismo tiempo. El mayordomo sacudió la cabeza en señal de derrota, como si estuviera diciendo: niña, no puedo ayudarte esta vez. Solo Dios puede hacerlo ahora. Luego, para horror de Debbie, Philip comenzó a contar todo lo que había hecho en los últimos 3 años. Si Carlos no estuviera allí, ella le daría un sarcástico aplauso y lo elogiaría diciendo: definitivamente serías un espía exitoso si estuviéramos en tiempos de guerra. El decano de la universidad me llamó el otro día. Parece que alguien le ha informado que la señora Wu había formado una pandilla y que estuvo en varias peleas y, después de una breve pausa, agregó, y que rompió el escritorio de un maestro. Cuando Debbie escuchó que alguien se había atrevido a decirle al decano lo que había hecho, la primera persona que vino a la mente fue su prima Olivia, y el recuerdo de sus propias acciones la hizo estallar en un sudor frío. Mientras se mordía el labio inferior, comenzó a justificarse y pensó: sí, rompí el escritorio del maestro, pero no fue mi culpa. Un momento. Cruzó los brazos al darse cuenta de algo. ¿Qué está haciendo Carlos? Pensó muy furiosa. Es mi esposo. ¿Por qué de repente actúa como si fuera mi padre? No debo tenerle miedo. Pero antes de que pudiera hablar, la voz autoritaria de Carlos hizo eco en la sala de estar. Suficiente. Prepara un cuarto para mí, le ordenó Philip. Finalmente abrió los ojos y miró directamente a la figura que estaba en la entrada. ¿Piensa el señor Wu venirse a vivir aquí? Philip se preguntó a sí mismo, pero aunque quisiera vivir aquí, ¿no debería quedarse en la misma habitación que la señora Wu? A pesar de sus ardientes preguntas, no se atrevió a preguntarle nada a Carlos. Sí, señor Wu, dijo rápidamente y se dirigió al segundo piso para limpiar la habitación más grande para su jefe. Cuando Debbie notó la mirada fría de Carlos, su corazón dio un vuelco, como si fuera una niña pequeña. Agarró su camisa con fuerza y bajó la cabeza para evitar mirarlo a los ojos. Esto es extraño, pensó. No le tenía miedo antes, pero ¿por qué de repente se volvió tan aterrador? Contrariamente a lo que creía, Carlos era un hombre de negocios sofisticado que había tratado con muchas personas en el pasado. Por tal motivo, estaba acostumbrado a intimidar a la gente y, a veces, ni siquiera necesitaba pronunciar una sola palabra, así que no era de extrañar que la joven le tuviera miedo. Ven,
Atrapada en un estado de trance, obedeció su orden de inmediato y sin dudarlo, pero se detuvo a 3 metros de él. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estará enojado conmigo después de saber lo que he hecho? ¿Firmará los papeles de divorcio ahora o les pedirá a sus hombres que me entierren? ¿Debo huir ahora? No quiero morir. Todos esos pensamientos inundaron su mente. Lanzando una mirada de indiferencia a la chica cuyo rostro era tan pálido como un cadáver, Carlos logró parecer inexpresivo a pesar de su diversión. Pensé que no tenía miedo de nada. Me ha provocado tantas veces. Incluso cantaste una canción para maldecirme. ¿Por qué no te atreves a levantar la cabeza ahora? Pensó. Me mudaré a partir de hoy y te prohíbo que vivas en la residencia de estudiantes. Debes volver aquí, dijo Carlos con frialdad. Sus siguientes palabras la hicieron abrir de par en par los ojos. Te llevaré a la universidad cada mañana. Era como si le hubiesen arrojado un balde de agua helada a Debbie. ¿No tendré ninguna libertad en el futuro? Tengo que hacer algo al respecto. Pensó desafiante y levantó la cabeza mientras se preparaba para exponer sus argumentos. Antes de que pudiera hablar, Carlos abrió la boca. ¿No estás de acuerdo? La furia en sus ojos hizo que se volviera más severo, y su voz tan fría como el hielo. Puedo dejar de lado sus hechos pasados, pensó, porque no sabía que era mi esposa en ese entonces, pensó el hombre y contrajo la mitad de la boca. Pero ahora es un caso diferente, y no la dejaré vivir así nunca más. Malas notas, no hay problema, le enseñaré yo mismo. Actúa como una muchachona, de acuerdo, le enseñaré a ser una dama, se lo juró a sí mismo. Mientras tanto, Debbie no pudo evitar temblar al ver sus ojos fríos. Oh Dios, puedo verlo ahora. Es Carlos Ou, el rico y poderoso señor presidente. Matar a una persona como yo sería tan fácil como matar a una hormiga, pensó, y le brillaron los ojos de miedo. Él estaba esperando que respondiera. Cálmate, Deviñán. No puedes permitirte ofenderlo, se consoló. Sacudió la cabeza y no dijo una palabra. Y a pesar de que no estaba de acuerdo con su decisión, no tuvo el coraje de decirlo. En cuanto al divorcio, tampoco se atrevió a mencionarlo, y a pesar de que no lo explicó, sus peticiones actuales ya lo dejaron en claro. Sin duda alguna, Debbie sabía que no tenía intención de divorciarse de ella. Mirando al hombre que tenía delante, se estremeció de nuevo. Recién comienza el otoño. Me pregunto, ¿por qué me siento tan fría? Me estoy congelando. Quería divorciarme de él por mi libertad. Quiero perseguir mi felicidad. Pero ¿cómo lo voy a lograr estando atrapada en este matrimonio? Parece que he hecho un movimiento estúpido. Levanté una roca solo para dejarla caer sobre mis propios pies. Pensé que me odiaba. Siempre lo noté molesto cada vez que nos encontrábamos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no quiere divorciarse de mí? ¿Por qué? Gritó en su mente. Al notar que Debbie no iba a decir nada, Carlos se levantó del sofá y subió las escaleras. Tan pronto como entró en su dormitorio, ella dejó escapar un largo suspiro de alivio y se limpió el sudor frío de la frente. Cuando al fin recuperó el control de sus emociones, pensó y trató de entender sus exigencias. ¿Me llevará a la universidad todos los días?
pensó frunciendo el ceño. ¿Qué demonios? ¿Qué debería hacer ahora? Se tiró en el sofá y trató de encontrar una manera de lidiar con la situación actual. Después de acostarse correctamente, sacó su teléfono del bolsillo y buscó información sobre su esposo, pero cuando escribió Carlos U. en la barra de búsqueda no surgió ninguna información relacionada. En una sociedad con una información de red tan avanzada, ¿cómo mantuvo Carlos su información en secreto frente al público? Fue un misterio que la molestó todavía más, porque como decía el dicho, conoce a tu enemigo tanto como a ti mismo. Quería aprender más sobre su esposo, pero con su búsqueda en internet, la cual terminó en vano, se quedó estancada. Debería hablar con él, pero tan pronto como el pensamiento apareció en su mente, rápidamente lo desestimó, ya que él no sabía cómo escucharla. Por lo tanto, sería simplemente otro intento inútil, así que suspiró y continuó reflexionando. Capítulo 24. Conduciendo hacia la universidad. He sido tan estúpida. Debí haberle preguntado a Philip más cerca sobre Carlos antes. Si lo hubiera hecho, no hubiese tenido el atrevimiento de cruzarme con él. Ay, ahora es demasiado tarde. ¿Qué más puedo hacer? Pensó Debbie, golpeándose a sí misma por su ignorancia. Ahora que veía las cosas desde otra perspectiva, realmente se arrepentía de haber cantado la canción esa noche para ofenderlo. Debbie Niang, ¿por qué tenías que provocarlo una vez y otra vez? Levantaste una piedra solo para dejarla caer sobre tus pies. Se regañó a sí misma, dándose con resentimiento una palmada en la frente. Se puso de pie. Mañana por la mañana iba a ser difícil para ella. Cuando subió al segundo piso, dirigió una mirada fugaz a la puerta cerrada de la habitación de Carlos. Tan pronto como estuvo segura de que no se iba a abrir de golpe en ningún momento, entró a su propia habitación y cerró la puerta lo más suave posible. Durante toda la noche dio vueltas en su cama, sus preocupaciones no la dejaron en paz ni un minuto. A la mañana siguiente se levantó media hora antes de lo habitual. Después de prepararse, bajó las escaleras con unas marcadas ojeras. Lo único que quería era salir de la casa sin que Carlos lo advirtiera. La noche anterior había tomado una decisión. Como no podía divorciarse de él inmediatamente, necesitaba mantenerse alejada de él tanto como fuera posible. Era la única solución hasta que pudiera hacer que el hombre firmara los papeles del divorcio. Si tenía que enfrentarlo, decidió que no volvería a irritarlo. Después de todo, la seguridad era ahora su mayor prioridad. Sin embargo, cuando llegó al primer piso, vio al mismo hombre que pretendió evitar en el comedor. Sin siquiera mirarla, Carlos tomó su desayuno. Fue un poco extraño verlo con una camisa negra en lugar de su habitual atuendo de negocios. Debbie, ven a comer, dijo Julie con voz animada mientras entraba a la cocina. Antes de que la sirvienta pudiera reaparecer con el desayuno de Debbie, la joven ya estaba corriendo hacia la puerta de entrada. No lo necesito, Julie. Gracias, gritó precipitadamente. Llevo prisa.
Cuando se levantó este hombre, ni siquiera lo escuché hacer ruido. Pensó para sí misma. Espera. Escuchó una voz fría justo detrás de ella. Casi en automático, Debbie dejó de cambiarse los zapatos. Se le cortó el aliento cuando lo escuchó. Tartamudeó dándose la vuelta. Hasta ese momento, Debbie no se le había ocurrido nada. ¿Cómo debería llamarlo? Jefe, pensó. Suena como si fuera su empleada. Cariño, eso sería asqueroso. Arrugó la nariz con repugnancia. Señor, dijo con formalidad, intentando disculparse. Tengo algo urgente que terminar, así que me iré ahora. Bueno, en realidad puedo llamarlo tío. Es tan estricto conmigo que me recuerda a mi padre. Pero, pensó Debbie, todavía atrapada en sus propias reflexiones, seguramente si lo llamo tío se va a enojar. La joven se abstuvo de expresar lo que pensaba, porque si lo hacía, echaría por tierra el plan de no irritar a su marido. Pero al escuchar a Debbie llamarlo señor, Carlos no pudo evitar fruncir el ceño y quedarse callado. Luego, dignamente se limpió los labios con una servilleta y le dijo: «Te llevaré a la universidad después de que desayunes». Luego abrió su computadora portátil, volcando su atención en su trabajo una vez más. Había levantado un muro. Aunque Debbie quería rechazarlos, se decidió por abstenerse. Imaginaba cómo reaccionaría si ella insistiera en ir sola a la universidad. No quería morir congelada por su fría mirada, tampoco quería ser arrojada al mar ni enterrada viva. Bueno, no otra vez. De manera lenta y cautelosa, Debbie se acercó a la costosa mesa de coaba del comedor y se sentó tan lejos de él como pudo. No había ninguna duda sobre lo buena que era Julie cocinando, pero Debbie no tenía nada de apetito. La presencia de su marido le impedía disfrutar del alimento. Mientras se llevaba la comida en la boca, seguía lanzando miradas a Carlos de vez en cuando. Era como si no se estuviera anticipando al menor sonido que provocara para molestarlo. Para cuando terminó su desayuno tenía la frente empapada de sudor. La chica miró fijamente sus manos bajo la mesa. Un dolor de estómago esta mañana parecía inevitable. Cuando Carlos se dio cuenta de que ella había terminado, se levantó, tomó su maletín del sofá y se dirigió hacia la entrada. Suspirando con profunda resignación, Debbie tomó su mochila y lo siguió. Cuando salió de la casa, había un coche negro estacionado justo frente a ella. Algo en el vehículo parecía ser muy llamativo, pero ella no podía decir exactamente qué. A través de la ventanilla del auto, vio que Carlos ya estaba sentado en el asiento trasero. Refunfuñando, no se acercó al auto de inmediato. ¿Dónde debía sentarse? ¿Junto a él en el asiento trasero? La mera posibilidad de estar cerca de él le provocó escalofríos. No, pensó oponiéndose. No quiero morir de miedo. Pero tal vez puedo sentarme en el asiento del copiloto. Estaba demasiado concentrada en mantenerse alejada de Carlos para darse cuenta de que el hombre estaba perdiendo la paciencia. «No tengo tiempo de esperarte», dijo desde el interior del auto. La aspereza en su voz hizo que Debbie volviera en sí. Precipitándose hacia el interior del coche, abrió la puerta del asiento del copiloto. Sin embargo, para su decepción, ya estaba ocupada por las pertenencias de Carlos.
Al no tener otra opción, solo podía cerrar la puerta y sentarse detrás con él. Como Carlos estaba sentado en la izquierda, ella tomó el lado derecho. Ninguno de los dos pronunció palabra alguna mientras el auto avanzaba lentamente, dirigiendo una mirada a Debbie desde el espejo retrovisor. Philip notó que la chica se apoyaba en la puerta del auto, evitando a Carlos como si fuera la plaga. Suspirando pensó, Debbie solía ser una chica alegre y animada. Ahora que está frente al señor U, se ve tan cautelosa y reservada. Debe tenerle miedo. 20 minutos más tarde, un lujoso automóvil negro se detuvo en la entrada de la Facultad de la Economía y Administración de la Universidad de la ciudad y ver autos lujosos en la universidad no era nada fuera de lo común, ya que muchos estudiantes provenían de familias acaudaladas. De hecho, muchos estudiantes a menudo se deleitaban mostrando su alto estatus, pero el coche en cuestión llamó la atención de varias personas. El vehículo que estaba estacionado en la entrada de la universidad valía al menos varias decenas de millones de dólares. ¿Quién podía poseer un auto tan extravagante? Gracias, señor. Adiós, dijo Debbie con prisa tan pronto como las palabras salieron de su boca. Abrió la puerta y corrió tan rápido como pudo. Era una escena tan cómico, como si estuviera siendo perseguida por un animal feroz. En el momento en que la joven salió del auto, los estudiantes en todas partes comenzaron a cuchichear. Su curiosidad estaba saciada con su aparición, pero ahora tenían más preguntas. Ella normalmente maneja un BMW y ahora tiene un carro nuevo. Este auto es mucho más caro que su BMW. De repente, las personas comenzaron a comparar sus teorías. Aunque en la universidad había muchas chicas guapas que eran amantes de hombres ricos, pero esa teoría no los habría dejado satisfechos, porque no tenía sentido al tratarse de Debbie. Era difícil creer que ella sería algún día la amante de alguien. Ella ciertamente tenía un lindo rostro, pero la joven no se comportaba como una señorita para nada. Nadie podía creer que hubiera un hombre rico a quien le gustaría tener a una muchachona como amante. Jefa, exclamó Jeremías mientras se frotaba los ojos. ¿Estoy soñando? Al parecer, él estaba entre los estudiantes que vieron a Debbie salir del auto negro. Al principio su interés era bastante inocente. Simplemente pensó que era un coche muy bonito. Lo único que sabía era que Debbie provenía de una familia rica y que el vehículo que llevaba habitualmente en la escuela era un BMW, que de por sí costaba millones de dólares. Así que la pregunta de Jeremías no era que si la familia de Debbie podía permitírselo. Tenía más bien curiosidad por el tipo de hombre que gastaría tanto dinero en un automóvil. Se preguntó, ¿quién podía ser el padre de Debbie? Ya que no había oído hablar de un hombre rico apellidado Niang. Al mismo tiempo se dio cuenta de que Debbie había hablado pocas veces acerca de su padre. Ahora más que nunca quería conocer al hombre que gustaba de los autos extravagantes. El coche modelo Emperador había sido el último producto del grupo ZL, con un valor de decenas de millones de dólares. Espera, Jeremías pensó de pronto. Según recuerdo, solo hay 2 autos Emperador en la ciudad y
y uno de ellos pertenece al señor U. No, Debbie y el señor U. Jeremías ni siquiera se dio cuenta de que estaba lanzando una mirada de duda a su amiga, que llevaba pantalones blancos y un abrigo gris hoy. Al examinarla de forma descarada, concluyó que no parecía que se hubiera acostado con Carlos la noche anterior. Su sospecha era tan obvia para Debbie que ni siquiera necesitaba poder leer la mente. Paf. Cuando se detuvo junto a su amigo, quien estaba con pensamientos inapropiados sobre ella en ese momento, le dio una palmada fuerte en la espalda. El hombre gritó de dolor y se sobó la espalda. La mirada de desaprobación en su rostro fue suficiente para hacer de que dejara de verse tan tonto por su propio bien. Mirando con el ceño fruncido, Debbie puso los ojos en blanco con incredulidad. ¿Cómo podía Jeremías siquiera pensar que ella era amante de alguien? ¿Por qué demonios iba a dormir con alguien por dinero? Bueno, pensó Debbie para sí, si el acostarme con el señor U significa que él sería más amable conmigo, podría considerarlo. Su prioridad ahora era evitar molestar a su marido, al aterrador y distante señor U. Así que no se detuvo a considerar que venir en un auto diferente podría atraer atención no deseada. Apretando los dientes, rápidamente pensó en un posible encubrimiento. No te lo tomes a mal, comenzó a decirle. El vehículo es de mi familia. ¿No sabes que vengo de una familia rica y poderosa? Al final de su explicación trató de sonar tan orgullosa como pudo, lo que inmediatamente convenció a Jeremías. Dejando de lado sus pensamientos imprudentes, Jeremías se dirigió al aula con ella. De vez en cuando ella lo pillaba dirigiéndole una mirada de disculpa. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo pude pensar de que la jefa sea la amante de alguien? Jeremías se regañó para sus adentros. Independientemente si Debbie lo convenció o no, la historia de ella llegando a un coche emperador a la universidad se extendió como un fuego en todo el campus. Aunque sin querer, no pudo evitar llamar la atención de la gente, por lo que ahora se volvió aún más famosa. En el salón, Debbie estaba apoyado en su escritorio y reflexionando sobre Carlos y su matrimonio. Por un rato casi se olvidó de eso, y cuando lo recordó, se aseguró de que no afectara su vida normal. Con las nuevas complicaciones que enfrentaba, ahora sería más difícil que antes. Asegurándose de que nadie la estuviera mirando, se permitió hervir de rabia en secreto. Su ira no estaba dirigida a nadie más, sino a ella misma. Pensé que era lo suficientemente valiente, se dijo, pero cuando estuve frente a él me acobardé y no supe qué decir, ni siquiera me atreví a mencionar lo del divorcio. Fui una gallina. Frustrada, Debbie hundió la cabeza bajo sus brazos. Si Carlos no acepta divorciarse de ella, ¿iba a vivir estresada por el resto de su vida? Seduje a Jeremías y coqueteé con Emmett frente a Carlos a propósito. Todos saben que odia ese tipo de mujer, entonces debería haberse enfurecido. Debió haber firmado los papeles del divorcio anoche, pero ¿por qué no lo hizo? Oh Dios, simplemente no puedo entender a ese hombre. Mientras Debbie estaba embebidada en su dilema,
La voz de Karen retumbó a sus oídos y la trajo de vuelta a la tierra. «Hola, chicos», dijo la animada dama. «Mañana es el cumpleaños de Cristina. Vamos a tener una fiesta en un bar por la noche. Si van a venir, diríjase con Dixon para anotar su nombre.